¿Cómo se relacionaron Escandinavia y las islas británicas durante la era vikinga? ¿Cómo ocurrieron las primeras invasiones vikingas a Bretaña? ¿Por qué las islas fueron tan vulnerables a esas incursiones? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. Las incursiones vikingas en las islas británicas comenzaron durante la década del 790, cuando grupos vikingos iniciaron una serie de invasiones a los monasterios costeros en las actuales Inglaterra, Escocia e Irlanda. El monasterio de Lindisfarne fue saqueado en 793, y al año siguiente las islas de Iona, Skye, Rathlin, Innismurray, Innisbofin y San Patricio sufrieron también a manos de los vikingos. Estas incursiones violentas fueron inesperadas para los habitantes anglosajones, ya que se habían acostumbrado a recibir a los visitantes del norte como comerciantes pacíficos. Pero lo que cambió con el ataque a Lindisfarne fue que los vikingos empezaron a actuar ya no como comerciantes, sino como verdaderos asaltantes, lo que representó un cambio radical en las relaciones entre Europa Occidental y Escandinavia. ¡Eso no me lo esperaba! Una posible explicación para esa transformación es que en el norte de Gran Bretaña e Irlanda, los monasterios se estaban volviendo en verdaderos centros de riqueza, al estar ubicados en los alrededores de zonas escasamente pobladas. Estos monasterios, además de tener valiosos tesoros, eran un objetivo fácil porque estaban a menudo mal defendidos y ubicados en sitios vulnerables y aislados. Los escandinavos también atacaban otros lugares deseables y de fácil acceso, como los mercados y centros de comercio, ya que también estaban ubicados a lo largo de la costa y de los ríos principales, y también tenían ricos botines que se podían conseguir. En aquel momento, sus objetivos también incluían ciudades, mansiones reales e incluso los campos. Sin embargo, pronto esos asaltantes quisieron ir más allá de los tesoros y los objetos preciosos de los monasterios y las ciudades. Sus nuevos objetivos eran las tierras y el poder político mismo. A partir de ese momento, otra explicación de la actividad vikinga que se puede encontrar es que la creciente población en algunas partes de Escandinavia obligó a los jóvenes a marcharse al extranjero en busca de nuevas tierras para ganarse la vida. A eso contribuyó la costumbre escandinava de la herencia fraccionaria, en la que la tierra y el dinero se dividían entre todos los hijos, lo que dificultaba que todos poseyeran tierras y hacía que muchos hombres y sus familias no pudieran mantenerse. Mamá, no nos alcanza para mantenerte aquí. ¿Te alcanza para una sirvienta? Por otro lado, el perfeccionamiento del barco largo vikingo hizo más fáciles sus incursiones, y esa superioridad tecnológica en el mar significaba que sus vecinos europeos poco podían hacer para impedir que los ejércitos vikingos desembarcaran y lanzaran sus incursiones en las costas. Además, religiosa, política, cultural y políticamente, no había lazos verdaderos que unieran a los escandinavos con sus vecinos europeos. No existía una red de acuerdos y promesas entre los reyes de ambas regiones que los vinculara para crear acuerdos mutuamente beneficiosos y que ayudaran a mantener la paz entre ellos. Los gobernantes de Europa Occidental pudieron haber desempeñado también un papel en el desencadenamiento de las incursiones que devastaron sus ciudades y sus monasterios, ya que algunos de ellos intentaron conquistar y convertir a sus vecinos escandinavos en Dinamarca durante el siglo VIII, mucho antes del comienzo de la era vikinga clásica. Eso ocurrió especialmente durante el reinado de Carlomagno, quien inició un periodo de conquistas territoriales, que lo llevó a expandir su imperio hasta la frontera sur de Dinamarca. Carlomagno libró sus guerras en nombre del cristianismo, con el fin de eliminar el paganismo de Sajonia y de fomentar la cristianización y difundir el mensaje de la Iglesia. Más tarde, su hijo y sucesor, Luis el Piadoso, envió otra misión a Dinamarca y Suecia, e interfirió activamente en la vida política de Escandinavia. Te estás ganando una patada en las pompis. El resultado de aquellos intentos francos de expandir su imperio fue que se desarrolló poco a poco un conflicto militar e ideológico entre los reinos escandinavos y los reinos cristianos, tanto del continente como de las islas británicas. Por otra parte, hacia el final del siglo VIII no existía Inglaterra como una sola entidad política. En cambio, el país estaba en gran medida dividido. Wessex, Mercia, Anglia Oriental y Northumbria eran las unidades políticas más importantes, con sus propios gobernantes independientes, pero por esa razón eran más vulnerables a los ataques del exterior, lo que aprovecharon los escandinavos. ¡Oh, caray! ¡Mi oportunidad! Cuando ocurrieron las primeras incursiones vikingas en las islas de Bretaña, Mercia era el más poderoso de estos reinos. Sin embargo, en el siglo siguiente, las invasiones vikingas ya habían logrado vencer tanto a Mercia como a Anglia Oriental y Northumbria. El gran ejército nórdico, que llegó a Inglaterra en 865, lanzó una ofensiva total contra la capital de Northumbria, York, matando a dos de sus reyes y ocupando los restos de la antigua ciudad romana.
De esa forma, para la época del rey anglosajón Alfredo el Grande de Wessex, hacia el final del siglo IX, gran parte de la región ya estaba bajo el dominio danés, y solamente el reino de Wessex quedaba aún libre para enfrentarse al gran ejército del norte. Mientras tanto, en Irlanda, la situación era muy similar a la de Inglaterra. La isla de Irlanda también estaba dividida en muchos reinos pequeños y distritos tribales, pero los conflictos entre los gobernantes de estos reinos eran mucho más frecuentes e intensos que en Inglaterra. Después del año 836, la escala, frecuencia y destructividad de las incursiones vikingas se intensificaron, al mismo tiempo que la actividad escandinava en el sur de Inglaterra se estaba convirtiendo en una verdadera amenaza. Los vikingos también parecen haber comenzado uno de sus negocios más rentables en Irlanda en esta época, el tráfico de esclavos, tomando grandes cantidades de cautivos durante sus incursiones y vendiéndolos en Escandinavia y en otros mercados europeos. Los primeros asentamientos permanentes escandinavos en Irlanda se establecieron en el río Liffey, en Dublín, en el río Boyne y en la bahía de Dundalk. Estos asentamientos se conocían como Longfort o campamentos navales y fueron seguidos por otros más en el río Shannon, en Limerick, en Waterford, en Westford y en Cork. Todos ellos eran puntos de apoyo permanentes, con los cuales las flotas vikingas podían llevar a cabo sus ataques durante todo el año y ya no se veían obligados a regresar a sus lugares de origen durante el invierno. Los ataques vikingos en esa región fueron tan violentos e implacables que Irlanda pudo estar en serio peligro de ser totalmente invadida por los vikingos. Los irlandeses se convirtieron en sus tributarios y los vikingos se apoderaron sin oposición de todas las islas de los alrededores y se establecieron en ellas. La amenaza que los vikingos representaban para las islas británicas en ese momento era realmente grande, pero afortunadamente para Wessex y para el resto de Inglaterra parece haber habido algún tipo de disputa dentro de las filas del gran ejército vikingo. Después de pasar el invierno del 874 en Repton, Derbyshire, el ejército vikingo se dividió en dos. Una mitad, bajo el mando de Halfdan, se dirigió al norte, a Northumbria, donde se establecieron, y la otra mitad, bajo el mando de su líder Guthrum, se dirigió a Wessex. Después de reunir a su ejército, el rey Alfredo obtuvo una gran victoria en Edington en 878 contra el ejército de Guthrum, lo que dio como resultado el establecimiento de una frontera formal entre Wessex y el reino de Guthrum en Anglia Oriental. Este acuerdo, conocido como el Tratado de Wedmore, también implicó el bautismo de Guthrum y sus vikingos. Alfredo aprovechó el tiempo ganado con la paz de Wedmore para fortificar su reino contra futuras incursiones vikingas, estableciendo una serie de fortalezas en puntos clave de su reino, organizando una milicia más eficaz y desarrollando una fuerza naval. Pensar correcto es lo que hago. En 886 expulsó a la fuerza vikinga ocupante de Londres y obtuvo la sumisión de todo el pueblo anglosajón que no estaba todavía bajo el control danés. Su yerno, Ethelredo II de Mercia, recibió el control de la ciudad, lo que marcó una nueva y efectiva alianza entre los dos reinos anglosajones, lo que resultó con el tiempo en el surgimiento de un reino unificado de Inglaterra. Sin embargo, años después, en Escandinavia, una nueva generación de hombres buscaba nuevamente riquezas, tierras y poder, y a finales del siglo X apareció una nueva amenaza desde el otro lado del Mar del Norte, surgiendo la llamada Segunda Era Vikinga. Gracias por ver el video de hoy. Si deseas apoyar de una manera especial al canal, puedes hacerlo convirtiéndote en un miembro o dejando tus super gracias. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas.